Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a uno de los espacios centrales de este evento académico, el octavo coloquio de estudios sobre varones y masculinidades, esta vez recibiéndonos desde Ecuador. La presentación de estas ponencias que le dan vida a este espacio son el producto del trabajo de la reflexión crítica y el resultado de investigaciones o la presentación de experiencias de trabajo con varones y masculinidades desde diferentes zonas y regiones del continente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas nuevamente a la mesa número 4 de paternidades en COVID. Voy a explicar la metodología a seguir en breves pasos para que ustedes por favor las puedan seguir, tanto lo que corresponde a nuestro grupo de ponentes como a las personas participantes. Lo primero, cada persona tendrá 10 minutos de presentación. Lo segundo, se contará con un espacio final de discusión e intercambio con las personas asistentes. 3, las personas pueden hacer sus preguntas por el chat del Zoom. Tengan en cuenta, por favor, enunciar a quién va dirigida la pregunta y al final recibiremos pues las respuestas de algunas de esas preguntas dependiendo la cantidad del tiempo que tengamos disponible. Queremos informarles que la mesa temática se grabará, ya hemos iniciado la grabación y se les pedirá el consentimiento para hacerlo. Si alguien no está de acuerdo, por favor hágalo saber para también poder tomar las medidas correspondientes. La finalidad de estas grabaciones es que puedan alimentar los diferentes canales por los cuales se transmite el coloquio, principalmente nuestro canal de YouTube. Se solicita, por favor, a todas y a todos y a todes, quienes no estemos en el uso de la palabra, por favor, mantener los micrófonos cerrados. Esta mesa 4 del octavo coloquio titula Masculinidades y COVID, y desde allí tiene prevista compartir 5 ponencias. Las personas a cargo de estas ponencias, voy a nombrar sus nombres, el lugar de procedencia, el país y el título de su ponencia. Nos acompañarán Norma Silva, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, con la ponencia Paternidad y los cuidados en tiempos de pandemia. Nuestra segunda ponente es Camila Pires García, de la Universidad de Brasil, con la ponencia Pais em Casa, o impacto do contexto de pandemia de COVID-19 nas dinâmicas paternas do Brasil. En tercera ponencia encontramos a Martín Oliva, del Centro de Investigación Social de Argentina, con la ponencia Una oportunidad para estar más presentes, experiencia del teletrabajo y la paternidad durante la pandemia por COVID-19 en varones de clase media en el área metropolitana de Buenos Aires. Continúa en la ponencia número 4, Carlos Reyes Valenzuela, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, con la ponencia Paternidades activas o conscientes, involucramiento paternal en el cuidado de hijos pequeños a partir del contexto del COVID-19. Y cierra con la quinta ponencia, nos acompaña nuevamente Camila Pires García, en este momento acompañada por Hilarisa Pelucio, de la Universidad de París y de la Universidad Estadual Paulista, cada una en su caso, ambas de Brasil, con la ponencia Novas subjetividades paternas nas redes sociais, análisis de discursos de pais franceses y brasileiros en contextos de pandemia COVID-19. Y con esto cerraríamos la mesa de paternidades y COVID. Les voy a pedir, en este momento habilitaríamos el compartir pantalla para cada una de las personas en el orden de presentación. Iniciamos con Norma Silva, ella sería la primera. Tengamos en cuenta que a través del chat estaremos informando cuando resten 5 minutos y 1 minuto del tiempo otorgado para cada ponente. Luego de estos espacios que finalizaremos, tendremos el intercambio de ideas y finalmente el cierre de la temática. Entonces, en este momento le damos la bienvenida a Norma Silva Sá, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, con su ponencia Paternidad y los cuidados en tiempos de pandemia. Bienvenida, Norma. Es tuyo el micrófono y la pantalla.
Tiene su Tiene el micrófono micrófono. cerrado. Uy, gracias. Bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estamos. Acá, tarde. Compañeras y compañeros, yo soy brasileña en Chile y la investigación también basada en Chile. Yo voy a compartir la pantalla. ¿Ven? Sí. Ya estamos cargando y ya vemos tu está? presentación. Sí. Entonces, 10 minutos, ¿no? Entonces, yo voy a saltar toda la parte del marco teórico para que podamos discutir los resultados, pensando un poco cómo fue la investigación. Bien, yo como hablaba, soy brasileña, soy psicóloga, llego a academia así con mucha edad, porque durante muchos años, más de 25 años, trabajé con proyectos sociales en comunidades de Brasil y otros países latinos, y los últimos años en Instituto Promundo en Brasil. E acá estou em um observatório de saúde e masculinidade, sou membro da Sociedade também de Masculinidades acá em Chile, recém-formada, e a investigação se passou durante meu período de tesista no fundo de iniciação. Então, a pergunta principal da investigação com homens chilenos heterossexuais, na verdade, a entrevista se passou, a investigação com parejas. E durante primeira ola de Covid-19 em Chile. ¿Cuáles son los efectos que han tenido la crisis social y sanitaria en la paternidad de padres primerizos durante los primeros meses de su vida y de sus bebés? ¿Sí? Bem, se saltamos aí toda essa parte do marco teórico, gênero como construção social, ocupo masculinidade hegemônica de Connell como marcador e tenho dois feministas que me hacen um norte, que é Bell Hooks e Mara Viveiros de Colômbia e Bell Hooks estadunidenses. Para que saiba, em Chile há infinitas investigações sobre paternidade entre os principais profissionais que vêm trabalhando com isso. Tem José Olavarria, Jimena Valdez, Florência Orreira, Francisco Aguayo. São nomes que recorrentemente vemos nos trabalhos que juntam paternidades e masculinidades de uma forma general. Não? A encuesta IMA diz que é também uma referência para nosso trabalho e, desde os cuidados, penso muito no conceito que nos entrega Tronto. Bien, las parejas entrevistadas foram 5, hacían parte de um estudo longitudinal, com um número mais amplo de parejas, pero essas 5 foram as que contestaram e que poderiam seguir com nós outros desde um modelo virtual, não? Porque justo estávamos no meio da investigação de Fundecid, para, então, se nos adaptarmos a esse novo formato através da pantalla. Então, esse grupo de chilenas e chilenos e também extranjeros viviam no centro de Santiago e com seus bebês de pouquíssimos meses. Por que llamó de crise social e sanitária? Porque em Chile, desde outubro de 2019, teníamos toda a revolta social que vinha das calles, não? Teníamos um fervor super interessante e essas parejas, 3 delas estavam no centro de Santiago e todos, de verdade, que viviam em Santiago, sentimos muitíssimo impacto desse movimento e da revolta social. Então, é interessante porque essas parejas comentam que a crise social em Chile foi como a antessala da pandemia. Les preparou um pouco para o que viria a ser o confinamento e todo o tema do isolamento de seus grupos de amigos e de familiares, porque pouco saliam. Então, esta cita deste homem refleja muito isso, né? Eu creio que não me impactou tanto porque, como justo ela nasceu depois da grande explosão e foi diminuindo com pouco. Então, as parejas comentam que já estavam dentro de casa e, de alguma forma, compartilhando os cuidados e as responsabilidades, experimentando por primeira vez também o teletrabalho. Então, essa vivência da crise social les preparou, elas identificam que, de alguma forma, tomaram algumas estratégias desde essa incerteza e incertidumbre que vivia Chile. La quarentena, quando migramos as ideias desde a crise social para a quarentena em si, todo esse período da primeira ola em Chile, nos comentam que a quarentena serviu como um facilitador para compartilhar os cuidados. Isso muito falavam os homens, não? Que quedar em casa, desfrutar com seu bebê, contemplar esse período, porque todos os bebês eram muito pequenos, tinham menos de 6 meses durante esse período.
E quero ressaltar que as fotografias não são de pessoas deste estúdio, são parte de meu acervo personal. Então, você vai encontrar chilenos e brasileiros por aí. Bien, este otro hombre nos comenta que siempre tuve la idea de no estar fuera, salir a trabajar y llegar a la noche a dormir. No, sino que tratar de estar lo máximo posible en la casa y de cierta forma el coronavirus ha facilitado eso. Mira que interesante, tenemos ahí un factor que es no humano, un virus, que de alguna forma impulsiona ese acercamiento de estos hombres con los cuidados, ¿no? O teletrabalho se deu como um encontro da rotina doméstica, não? Para os homens significou essa oportunidade de involucrar-se, de vincular-se mais tempo com seu bebê. Agora, nós falávamos os homens durante a entrevista que foi hecha junto, homens e mulheres aí delante de nós outras, e esse encontro com a rotina, um dos homens que comentam que, bueno, quase todos os dias, o que hago é lavar a louça. Nunca havia lavado tanto em minha vida. Uma rotina que nós outras mulheres conhecemos muitíssimo, não? Imagina, estamos aí lavando a louça desde sempre, mas esse encontro com essa rotina é bastante interessante, porque no que parece que seria uma coisa muito cotidiana, ele fala que não, e que agora sim, ele, quando me desperto, vou barrer e trapear para que o bebê possa mover-se dentro da casa. Então, ele toma também um pouco mais dessas relações de tarefas domésticas. O interessante é que, mientras eles falam isso, as mulheres falam de um agotamento e de um estresse absurdo que é teletrabalhar desde a casa, não? A sobrecarga dos cuidados da rotina do trabalho doméstico maximizada durante a pandemia, claro, por todo o tema do agotamento, dos componentes sanitários dentro desta casa. Então, elas comentavam que, então, entre que a guagua estava desperta e que havia que fazer miles de coisas com elas, e depois, quando se dormia, eu trabalhava. E ela habla, eu trato de trabalhar fora de horário. Por exemplo, me dá uma tarefa e eu, ok, la hago, pero depois, à la noite, quando a guagua está a dormir. Então, mientras que a pareja delante de nós falava da satisfação com o involucramento paterno, não percebiam o sexismo dessa divisão das tarefas e também não percebiam o quão desigual estava aí esta relação, não? As mulheres indicam que trabalhar mais desde a casa há que flexibilizar, há que seguir com todos os comandos que têm de tarefas domésticas, mais o cuidado com o bebê, e mesmo assim, os homens mantiveram uma rotina fija. Isso se quedou muito claro nas entrevistas, teriam horários de reuniões, teriam locais em la casa específico para estar presente durante seus encontros de trabalho, não? Então, onde estão os papás? Essa é minha pergunta um pouco que liga com a resposta como um apoiador, alguém que sim entende que as tarefas domésticas e os cuidados são super importantes, mas aún não conseguem mirar-se como cuidadores principais, não? E daí eu tomo também investigações muito recentes que também se passaram durante a pandemia, de Medrado em Brasil e Aguayo acá em Chile, não? Esse homem, por exemplo, habla da satisfação dele de acompanhar, de cuidar da bebê, pero mientras su mujer hablaba de un agotamiento y de un estrés muy fuerte. Então, a pareja, igualmente, quando ambos estão em casa, também nos encontramos que os cuidados e tarefas domésticas não são distribuídos equitativamente. Estar satisfeito ou não com esse nível de involucramento é uma decisão da pareja, e isso poderíamos refletir sobre a coparentalidade e outras relações de acordo que se passa dentro de uma pareja com os bebês tão pequenos. Mas informações desse estudo também está publicado na Psicoperspectiva, e que queria falar com vocês antes das conclusões é que outros estudos feitos em Chile no mesmo período, como o estudo Claves e o estudo Radiografia, El Hombre Cero, bastante interessante porque encontram que, por exemplo, 38% dos homens dedicou 0 horas semanais ao trabalho doméstico, ou 71% deles 0 horas de acompanhamento durante as tarefas escolares, por exemplo. Então, o que podemos sacar um pouco, e essa investigação, quer dizer, eu tomo como um norte inicial, porque agora estou no doutorado aqui na Universidade Alberto Hurtado, e antes estava na Universidade Central de Chile, e esse é como um pensar inicial sobre os homens e os cuidados, não? Estamos ou não estamos aí
compartindo e de que forma, que prática de cuidado se acerca aos homens, não? Há que pensar muito em termos de práticas e de processos. Pero de todas as formas, a quarentena foi um facilitador para os homens involucrar-se mais que tradicionalmente se involucravam, já que estavam dentro da casa. A vivência do estalido social generou aprendizagens. A ausência dos homens em los trabalhos não remunerados é na realidade também em tempos de pandemia. E a visibilidade global dos cuidados, eu creio que é uma referência para todos nós outros de como se impulsa um alerta muito grande, né, mundial, de que, mira, algo está passando, as mulheres estão sempre por conta de cuidar e como vamos fazer para involucrar os homens em isso, não? Terminou meu tempo, Roman? Não sei como estamos. Sí, Norma, está justo en el tiempo, ya le iba a Então, decir. para que, graças, minuto, para que saibam como limites, claro, tenho uma amostra pequena, com corte interseccional provocativamente de adultos heterossexuais, de classe média alta de Chile, que privilegia, claro, um cenário socioeconômico muito distinto, e futuros estudos investigar mais acerca da distribuição inequitativa e sexista dentro desse campo do involucramento paterno pós-pandemia. Isso. Vale, Norma. E eu creio que Muchísimas os homens gracias. seguem, de alguma forma, se acercando ao tema e creio que é um tema a profundizar muito mais no futuro. Vale. Gracias. Norma, una gran provocación. Les recordamos que igual las presentaciones van a estar circulando por los canales del coloquio, por eso la posibilidad tan importante de la virtualidad. Les recuerdo a nuestros ponentes que a través del chat les vamos a estar indicando cuando nos falten 5 minutos, cuando nos falte 1 minuto, para que puedan también, así como Norma, ayudarnos con el tiempo. Nuestra segunda ponencia, Camila Pires García, de la Universidad de París. Su ponencia, Padres en Casa, el impacto del contexto de la pandemia COVID en las dinámicas paternas del Brasil. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Lo dije bien? Es tuya la palabra, el micrófono y la pantalla. Entonces, ubica su presentación. Te decimos que ahí ya la estamos viendo. El micrófono está cerrado, Camila. ¿Sigue el micrófono cerrado? ¿Esto? Buenos días, entonces. Yo soy brasileño, pero no hablo español. Entonces, yo voy a seguir español en português, ok? Perfeito. Bom, então, essa pesquisa, Pais em Casa, é uma parte de uma reflexão e de uma pesquisa um pouco mais longa que realizei durante o mestrado, então, na Universidade de Paris, com orientação de Marie-Lucie Gelard, nos últimos 2 anos. Então, essa pesquisa especificamente que eu vou apresentar é com um olhar de pais brasileiros durante a primeira onda de Covid. Mas na apresentação seguinte já vai ter um olhar Brasil e França também. Bom, então aqui, para começar, para dar visibilidade, né, do problema de pesquisa que orientou essa primeira fase dessa pesquisa, então, se me coloquei a questão se o contexto de isolamento social poderia impactar a realização, a divisão da realização das tarefas de cuidado, e tendo em mente, né, a partir de Toronto e a partir da definição da ONU também, que essas tarefas de cuidado engloba, né, cuidados diretos, pré-condições de cuidado e gestão mental também. Para então me aprofundar numa outra pergunta, se a prática de cuidado de pais cuidadores, né, que se autodeclaram cuidadores, pode desencadear transformações nas dimensões do imaginário simbólico cotidiano, um pouco mais amplo. Bom, focando nos resultados dessa primeira etapa, então, como o isolamento social impactou esse cotidiano e quem são esses pais cuidadores, eu fiz uma pesquisa quantitativa, então, de maio a junho, essas respostas foram coletadas, de 2020,
num total de 1.554 famílias que responderam sobre o cotidiano durante o isolamento social. 85% desses estavam em isolamento social durante 2 meses. Lembrando que no Brasil a gente teve um start ali de recomendação, né, de bloqueio de escolas e isolamento social, mas depois esse isolamento social acaba sendo definido localmente, né, então pelas regiões, pelos estados, pelas cidades. Dessa amostra, tenho 261 homens e 1.293 mulheres, então uma maior parte de mulheres, que acaba representando o público ali do canal onde fiz essa divulgação. Então, canais online que falam sobre parentalidade, e aí essas respostas, né, foram voluntárias destes. Depois teve uma segunda etapa de pesquisa qualitativa com 21 pais que se declaram cuidadores, sendo eles homens cis, heterossexuais, casados, com pelo menos um filho de até 7 anos. Bom, e como resultados, então, relevantes, desse montante de famílias, 22% declarou que vivenciavam uma divisão igualitária. Claro que aqui tem uma questão de percepção. Quando a gente abre esse público por pais e mães, a gente tem um maior percentual de homens que declaram que passam o mesmo tempo que suas cônjuges nas tarefas de cuidado, então 31%, sendo que entre as mães apenas 20% percebem essa equivalência no tempo. Então a gente tem aqui uma questão de percepção desse engajamento, dessa realização dessas tarefas. Outro dado relevante é a gente pensar se essas famílias estão satisfeitas ou não com essa divisão das tarefas domésticas e de cuidado. E na amostra geral, em média, a gente tem uma grande parte dessas famílias, então 52%, que estão insatisfeitos com essa divisão, e 71% insatisfeitos, desculpa, sendo as famílias, dentre as famílias que declaram que passam o mesmo tempo de tarefas domésticas e de cuidado, tem uma maioria aqui, 84%, que se declaram satisfeitos. Então, a gente vê que tem um impacto nessa satisfação dessa relação, né? Se existe uma consideração aqui de uma divisão equitativa. Bom, perguntamos também que tipo de tarefa efetivamente estava sendo realizada pela mãe, pelo pai, por ambos, e a gente consegue observar aqui que as mulheres continuam sendo as principais realizadoras de todas as tarefas apresentadas, com exceção da compra de alimentos. Então, aqui a gente pode ver que compra de alimentos é a única função cujo pai se apresentou como principal responsável, até maior percentual que a mãe. Mas para todas as outras tarefas, então, limpeza de casa, lavagem de roupas, preparo de refeições, cuidado de higiene, atividades educacionais, continua sendo a mulher. Quando a gente abre o detalhamento aqui, segundo os pais, então, a partir da percepção dos pais, e pergunta destas tarefas, o que ele faz como principal responsável e o que faz equitativamente com sua cônjuge, a lavagem de roupas aparece como a tarefa menos realizada por estes homens, e novamente a compra de alimentos a principal tarefa realizada por eles. Ainda aqui, né, brincadeiras, aparecendo brincadeiras e banho, né, cuidado de higiene aqui aparecendo também como importante. Aqui é interessante a gente pensar que talvez estes homens, ainda que se declarem cuidadores, eles podem ainda estar selecionando ou escolhendo quais tarefas, quais funções eles vão realizar nesse cotidiano. Bom, na segunda etapa, então, qualitativa, com os 21 pais que mencionei, foi uma pesquisa, né, também online. Então aqui a gente está falando de entrevistas online, nessa etapa qualitativa, e na quantitativa, questionários online. Aqui também teve, então, uma investigação sobre estes principais elementos
que podem correlacionar com o imaginário simbólico cotidiano. Então, o que significa ser pai, que momento que ele passa ou não a se considerar um pai cuidador, se existe uma tomada de consciência, se tem uma busca por reconhecimento social, considerando, né, as mudanças socioculturais. No cotidiano, quais são essas técnicas corporais que eles assimilam ou não, quais são as práticas diárias, e quanto eles acumulam, né, incorporam essa carga mental, e, de fato, o que foi aumentado, o que foi diminuído durante essa etapa de confinamento social. E para o simbólico, foi investigado também o que significa ser esse pai cuidador num âmbito de potencial conflito entre viralidade e sensibilidade, e conflito entre gerações. Bom, como conclusão aqui, principais, né, entende-se, então, que esse perfil do pai engajado, ele também está relacionado com o engajamento pró-mudanças de paradigmas. Então, as famílias continuam sobrecarregadas, as mães continuam sendo as mais sobrecarregadas. Estes pais, ainda que eles queiram participar, né, ainda que tenham uma percepção que eles participam, ainda tem uma grande jornada, entende-se que tem uma grande jornada, que eles estão assimilando, que eles estão incorporando essas tarefas, e que eles precisam fazer isso de uma forma contínua, não só dentro de casa, mas também no ambiente público, né, que seja digital ou que seja no cotidiano. São transformações complexas, que passam, então, por conflitos, contradições, que demandam esse tempo de incorporação. Ainda, então, aqui, como mencionei, né, que eles estejam potencialmente escolhendo as suas tarefas, tem uma busca aqui de incorporar. E aí, o que conclui-se também é que não a pandemia, por si só, modifica esses comportamentos, ainda que ela pode, né, evidenciar, ou ela pode possibilitar outras experiências. Estes pais da pesquisa qualitativa, então os 21 pais com pesquisa mais detalhada, já tinham um engajamento, já tinham uma intenção, já tinham um trabalho de participar nessa divisão de tarefas. Aqui como limite, então, né, a gente está falando de percepção, a gente está falando de pais cuidadores, engajados, que são categorias ainda abstratas, né? Ainda não existe um consenso ainda que a gente esteja tentando contornar isso. E ainda, né, uma escolha limitada aqui, principalmente para essas perguntas em profundidade, os 21 famílias, classe média alta, principalmente do sudeste do Brasil. Então, não tem uma visão aqui de, né, não considera exatamente os marcadores sociais de raça, classe, não binariedade de gênero, orientação sexual. Bom, então, espero que tenha dado o tempo. Perfecto. No, está muy bien. Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Damos continuidad con la tercera ponencia. Entonces llamamos a Martín Oliva, del Centro de Investigación Social de Argentina, con su ponencia Una oportunidad para estar más presentes, experiencia de teletrabajo y paternidad durante la pandemia por COVID-19 en varones de clase media del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Martín, confirmamos que estás ahí, ya estamos viendo tu presentación y te oímos. Entonces, bueno, el micrófono genial. Y la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Román, por la presentación. Bueno, muchas gracias a todas, todos los presentes. Bueno, primero contar un poco del contexto de esta investigación. Yo soy becario doctoral del CONICET en Argentina y lo que les voy a presentar es parte de un adelanto, un primer análisis de parte de mi material de trabajo de campo en el marco de mi tesis de doctorado. En mi tesis de doctorado yo estoy analizando experiencias de paternidad en varones que se emplean en espacios laborales, que de alguna forma tienen políticas de beneficios, de conciliación laboral familiar y de involucramiento paterno en los cuidados, con lo cual es un universo social el que yo analizo, por un lado bastante restringido y por otro lado bastante privilegiado, ¿no? Se trata de trabajadores en sectores muy pujantes de la economía y que tienen un montón de beneficios asociados a la posibilidad de dedicar tiempo al cuidado.
Concretamente, para esta ponencia, estoy viendo, no puedo pasar la diapositiva, ahí está. Bien, concretamente para esta ponencia lo que voy a presentar es el análisis de un conjunto de entrevistas en donde lo que hice fue analizar los cambios en las formas de vivir la paternidad en varones que empezaron a trabajar de forma remota o híbrida desde la irrupción de la pandemia. Las dimensiones de análisis que tuve en cuenta fueron, por un lado, la participación en las tareas domésticas y de cuidado de estos varones, las percepciones y actitudes respecto de las paternidades. La metodología es una estrategia cualitativa, fueron entrevistas en profundidad de entre 60 y 120 minutos, presenciales las menos y virtuales la gran mayoría de ellas. El trabajo de campo estuvo hecho entre los meses de septiembre de 2021 y agosto del corriente año. Y la muestra para esta ponencia en particular es de 18 varones, cis heterosexuales, adultos, urbanos, y de clase media que viven en pareja con hijos de hasta 12 años de edad. Para contarles así brevemente también el perfil de los entrevistados, bueno, decía anteriormente que son varones cis heterosexuales, tienen de 30 y 45 años, son todos de nivel educativo alto, desde universitario incompleto en adelante, viven en hogares de doble provisión, parte de esos hogares son ambos trabajadores a tiempo completo, la otra mitad son el varón trabajador a tiempo completo y su compañera trabajadora a medio tiempo. Los empleos en los que se desempeñan estos varones son empleos bien remunerados en grandes empresas de capital nacional y multinacionales, y previo a la pandemia solían tener jornadas laborales sumamente extensas, entre 9 y 10 horas diarias, y no tenían experiencia previa al teletrabajo antes de la pandemia. Con lo cual en sus relatos, en la medida en que construyen la forma en la que interactuaban con sus hijos, se vislumbra un rol de cuidador secundario previo a la pandemia. Entonces, de alguna forma la pregunta que yo quería responderme en este trabajo es, ¿en qué medida la mayor presencia física de los padres en el hogar, a partir del teletrabajo, cambió la dinámica de organización doméstica y de participación de ellos en los cuidados? Para contar brevemente, en el caso de la Argentina, las medidas sanitarias que se implementaron fueron muy restrictivas entre marzo de 2020 y noviembre de 2020, que fue cuando teníamos el distanciamiento preventivo y obligatorio, en donde prácticamente todas las que eran tareas laborales de oficina, que es donde se desempeñan mis entrevistados, pasaron a estar exclusivamente bajo la modalidad de teletrabajo y donde hubo suspensión de clases presenciales. Y a partir de febrero de 2021 es cuando empieza a haber una flexibilización mayor en las actividades a realizar, la vuelta a clases presenciales y en el caso de mis entrevistados, el paso de trabajo a una modalidad híbrida, donde realizan 1 o 2 días presenciales y luego 3 o 4 días de teletrabajo. Entonces, a mí lo que me interesa centrarme quizás no es tanto en el momento específico de la cuarentena, sino más bien en qué pasó una vez que estos varones pasaron a trabajar bajo esta nueva modalidad híbrida en un contexto, podríamos llamar, de nueva normalidad, ¿sí? Donde un montón de tareas, como por ejemplo la asistencia escolar, ya estaban nuevamente habilitadas en la vida cotidiana. Para ponerlo así en grandes términos, de los 18 varones que yo entrevisté, yo reconozco como 2 extremos de situaciones o de escenarios que resultaron de esta nueva reorganización del trabajo. Por un lado, un escenario que lo podríamos definir como un escenario de reorganización sustantiva de la dinámica familiar y de mayor involucramiento paterno, y por otro, un escenario de reorganización parcial de la dinámica familiar y mayor accesibilidad paterna. Para construir estos 2 escenarios, me estoy basando en las categorías de Fleck y Lam sobre involucramiento paterno, y me resultan muy útiles estas 3 dimensiones, de accesibilidad, compromiso y responsabilidad. En el primer caso, lo que se observa es que efectivamente con la modalidad de teletrabajo o la modalidad híbrida, estos varones se muestran con una mayor disponibilidad para atender demandas de cuidado emergentes. El hecho de estar presentes en su casa les permite poder atender, por ejemplo, una emergencia médica de sus hijos, poder relevar a su pareja en el cuidado de sus hijos frente a alguna situación inesperada, con lo cual la accesibilidad cambia ya de por sí la dinámica de estos varones en su relación con sus hijos. Por otro lado, la dimensión del compromiso. En el primer escenario, lo que se observa es un aumento considerable del tiempo destinado al cuidado directo con los hijos y a las interacciones con ellos, mayor participación en actividades lúdicas, recreativas, y en términos de responsabilidad, se observa por parte de los padres que se insertan en este escenario una mayor atención a las necesidades de sus hijos e incluso una adopción la adopción de una actitud proactiva en la gestión y organización de los cuidados.
Por eso algunos de estos casos, que son los minoritarios, son casos en donde se empieza a observar una asunción de rol de cuidador primario. Sin embargo, la mayor parte de los casos se parecen más bien al segundo escenario que tengo descrito en la segunda columna, ¿no? Donde si bien se observa también una mayor accesibilidad, en términos de compromiso y responsabilidad todavía no se observan grandes transformaciones, sino que el tiempo dedicado al cuidado directo de los hijos se observa simplemente como apenas mayor que previo a la pandemia, y coincide específicamente con el tiempo que estos varones se ahorran en los viajes hacia y desde el trabajo, y en términos de asunción de las responsabilidades de cuidado, se observa más bien una actitud reactiva ante las necesidades de cuidado de sus hijos, ¿no? Donde hay una persistencia de un rol de cuidador secundario. Para poner brevemente dos ejemplos, un primer caso es el caso de Martín, un trabajador de 41 años, con estudios universitarios incompletos, que es empleado administrativo de una aerolínea comercial y tiene 2 hijas de 7 y 10 años. Martín se asemeja más bien al primer escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque Martín tuvo una transformación radical de su dinámica de trabajo. Previo a la pandemia tenía una jornada completa de 9 horas y un tiempo considerable de viaje, de traslado al trabajo, entre 2 y 3 horas en total. Y en la modalidad híbrida, posterior a la cuarentena, pasó a tener una modalidad de trabajo de 2 días presenciales y 3 días remotos, con la particularidad de que esos días remotos son días de intensidad muy baja en el trabajo, donde Martín resuelve gran parte de sus tareas en el transcurso de unas 4 o 5 horas. Eso le permite a Martín, por ejemplo, aprovechar mucho más el tiempo que tiene en su casa para dedicarse a tareas de organización, del hogar, de limpieza, de las compras, pero sobre todo en un involucramiento mucho más presente en lo que es la interacción cotidiana con sus hijas. Previo a la pandemia, Martín se dedicaba básicamente a trasladarlas al colegio y a supervisar las tareas por la tarde y por la noche, y tenía mayor presencia en los fines de semana, pero con esta nueva modalidad híbrida, en cambio, dedica gran parte de su tiempo, y sobre todo el tiempo que le sobra en los días de trabajo remoto, a poder preparar las viandas, arreglar sus habitaciones, acompañarlas en actividades extraescolares, como por ejemplo en sus juegos de hockey, participar incluso en actos escolares o reuniones de padres. En cambio, el caso de Diego es un trabajador de 37 años, con estudios universitarios completos, gerente regional en una compañía de cosméticos y un hijo de 4 años, es el polo opuesto al caso de Martín. Porque si bien la modalidad híbrida también le permitió tener una mayor disponibilidad de tiempo frente a alguna emergencia o frente a algún caso puntual en que tuviera que relevar a su pareja respecto de las tareas de cuidado de sus hijos, no significó para este trabajador un cambio sustantivo en la dinámica de involucramiento en las tareas cotidianas con su hijo. Si quizás dedica más tiempo ahora a los traslados escolares, a participar en algunos eventos escolares esporádicos, porque puede tener este manejo más flexible de su horario de trabajo, y sobre todo una mayor presencia en las comidas. Si antes Diego simplemente compartía el desayuno y la cena con su hijo, ahora comparte las 4 comidas del día. Y eso él lo ve como algo positivo. Para ir finalizando entonces, digo, estos 2 escenarios lo que nos muestran son como 2 grandes posibilidades que pueden darse a partir de esta reorganización laboral que supuso la modalidad híbrida que se instaló en la realidad de estos trabajadores que entrevisté para el marco de mi investigación. Entonces, como conclusiones podemos mencionar que el teletrabajo y la modalidad híbrida efectivamente ofrece nuevas posibilidades de arreglos domésticos y formas de involucrarse en las dinámicas cotidianas de los cuidados, pero por sí sola esta modalidad de trabajo no logra impulsar un mayor involucramiento paterno. La intensidad del trabajo remunerado, la proyección de la carrera laboral, incluso las expectativas de la pareja y las negociaciones con ellas, son muy importantes para entender las diferentes trayectorias de unos varones y otros, y para entender por qué en algunos casos hay una mayor implicación y en otros casos una menor implicación en los cuidados. Por último, un aspecto común que sí evidencio de esta experiencia del teletrabajo y del trabajo híbrido, es que en el relato de todos estos varones, la accesibilidad aparece como una realidad. Estar disponibles frente a cualquier emergencia, frente a cualquier problema, es para ellos algo sumamente valorado. Y es algo que los hace sentirse más presentes. Entonces, la pregunta sobre si fue una oportunidad para estar más presentes, es una pregunta en realidad que queda abierta. Cuando miramos esos 2 escenarios primeros que indiqué al principio, podríamos decir que esa presencia en realidad es más bien reducida, es más bien de algunos hombres que realmente lograron tener una mayor involucración en el cuidado de sus hijos. Pero cuando en cambio vemos lo que dicen en sus relatos, estar presentes aparece prácticamente en los testimonios de todos ellos.
Bueno, creo que ya estoy con el tiempo un poquito excedido, así que dejamos para comentarios ulteriores. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Estamos en el tiempo justo, preciso. Muy bien. Para continuar, entonces, nuestro cuarto ponente, Carlos Reyes Valenzuela, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Su ponencia, paternidades activas o conscientes, involucramiento paternal en el cuidado de hijos pequeños a partir del contexto del COVID-19. Carlos, bienvenido. Te damos el micrófono y la pantalla. Ya estamos viendo tu presentación. Muy bien, Román. Muchas gracias. Buenos días en algunos lados, buenas tardes en otros. Y me ha llamado muchísimo la atención las sinergias que se dan en los tres trabajos y parte de lo que también voy a presentar. ¿Ya? Justamente estoy viendo que esta Norma, que yo leí su trabajo que publicó en el 2021 y que también en el cual también me posibilitó basarme y generar algunas preguntas, que es lo que voy a presentar a continuación. Un poco la inquietud fue estas paternidades que se tuvieron que activar o generar mayor involucramiento en el contexto pandemia, ¿siguen activas? Un poco lo que está planteando Martín. ¿Se generó alguna conciencia, alguna mayor implicación o eso fue transitorio? Partimos como por esa hipótesis inicial y al igual que un poco lo han hecho mis compañeros, voy a pasar un poquito de algunos elementos conceptuales ya para alcanzar a discutir más la metodología y el trabajo que se realizó. Segundo. Y en realidad lo que me interesaba era ver de qué manera esta mayor implicación durante el contexto de pandemia generó algunos cambios en algunas actividades de cuidado, que es un poco lo que Camila también presentó en su exposición. ¿Ya? El objetivo era explorar los cambios en dinámicas temporales y el involucramiento paterno en el cuidado de hijos pequeños en el contexto de la pandemia. Este es un estudio que se hizo a través de una encuesta, un estudio más exploratorio, correlacional, cuantitativo, ¿ya? Que se enviaron encuestas a través de estos formularios de Google Forms durante mayo y junio del 2022. Participaron voluntariamente 46 padres con hijos hasta 7 años. La edad del padre en la media era 39 años. ¿Ya? Viven con la pareja un hijo casi un 75% o con la familia ampliada otro 17%. Casados 2/3 o unión libre o conviviendo un 17%. Este es un estudio que inicialmente queríamos hacer en 3 países y que se produjo ahí una cierta desproporción porque se hizo aquí en el Ecuador. ¿Ya? Yo soy chileno que vive aquí en el Ecuador, entonces también tenía cierto contacto en Chile y en España, entonces más o menos que queríamos hacer un tercio por cada país, se generó ahí un poquito más de desproporción. Pero mantuvimos esta idea un poco más de comparación cultural. Estos padres realizaban una actividad laboral con contrato, prácticamente un 74%, y un 21% con trabajo independiente. Entonces, prácticamente no había ningún padre que estuviera desempleado. El número de horas dedicado al trabajo, de 30 horas o más ya en la semana, un 87%. Y la clase social autoidentificada, un 100% la media, que bueno, va en línea un poco con las limitaciones que se han estado estableciendo anteriormente respecto a este tipo de estudios. Los resultados, ¿ya? La percepción es que los padres sí consideran que su ejercicio de paternidad se modificó respecto a un periodo previo a la pandemia, prácticamente un 80%, y que estas tareas de cuidado, ¿ya? Durante el COVID, un 70% generó cambios, aun cuando también se plantea que un 30% no generó algunos cambios, ¿ya? Implicó quienes realizaban algún cambio el aprendizaje de tareas que antes no realizaban, un 30%. Un aumento de tareas de cuidado, un 26%, y un aumento abrupto de tareas y mayor estrés en estas tareas de cuidado, un 13%. Específicamente, se consultó en la encuesta sobre algunos tipos de tareas, ¿ya? Por ejemplo, hacer la comida. Quienes realizaban previamente esta tarea y continuaron haciéndolo, un 43%, y quien no realizaba esta tarea y que debió aprenderla durante el contexto de pandemia, un 26%. Esas tendencias, ya donde se dio mayor lo que ya venía haciendo y que en algunos casos debió aprenderse, se dio también en la limpieza, 60,9 que lo estaba haciendo y un 13 que lo aprendió, en la contención emocional de un hijo o una hija,
69,3% que lo estaba haciendo y que no estaba realizándolo un 4,3%. Tareas escolares no realiza esta tarea, ¿ya? Un 34,8%, y realizaba esa tarea previamente, continuó haciéndolo un 26%. Llevar al médico y cuidados ante enfermedades, 65% lo realizaba, y no realizaba esta tarea y debió aprenderlo un 8,7%. Participar en actividades recreativas, la misma tendencia, casi un 70% que lo hacía y un 8,7% que lo tuvo que aprender o que está contando con alguna ayuda para ello. Y poner límites, más o menos la misma idea, 60,9% que realizaba, y quienes no, que aprendieron un 13%. Esto nos puede dar la idea de, entonces, dónde estuvo el cambio, ya, porque eran actividades que ya venían realizando, ya, en su gran mayoría, y que en algunos casos, involucró más allá del 15%, de los varones tuvieron que aprender esa actividad propiamente tal. Entonces, un poco quiero ir a eso que ocurrió. Otro elemento que preguntamos en el estudio es la conversación, los espacios de interacción que se dan respecto al ejercicio del rol, sobre todo en un contexto pandémico, ¿ya? Entonces, con quienes más conversan sobre su paternidad es con su pareja, ya 2/3 de la muestra, un 65%, con familiares mucho menor, 1/3 de la muestra, y con amigos que son padres también menos de 1/3 de la muestra. O sea, principalmente encontramos que estos hombres con quienes más hablan del ejercicio paterno es con sus parejas, ¿ya? En el apoyo emocional que ellos reciben o que consideran que reciben para ejercer el rol paterno, cuentan con personas en quien confiar y hablar de estos temas solo un 43,5%. Ese es un elemento que nos llamó la atención, porque en realidad uno podría esperar que en un contexto de pandemia sí hay otras personas con las que se puede confiar y hay que contar, pero en realidad aquí, para el ejercicio propiamente del rol, fue menos de la mitad de los participantes. Un elemento que yo creo que se ha dicho, pero que también lo preguntamos, tiene que ver con la percepción de apoyos gubernamentales o de políticas públicas, ¿ya? Aparte de un permiso de paternidad que tuvo menos de un 50% de la muestra, los apoyos económicos, asistencia a guarderías con menores costos, o la atención o generación de espacio de apoyo en grupos, por ejemplo, de centro de salud, eso no superaba más del 21%, y todos estos últimos se dieron fundamentalmente en la muestra española, ¿ya? En muestra chilena y ecuatoriana, prácticamente el 100% no tenía alguna experiencia, algún apoyo a nivel económico o en menores costos o a nivel de asistencia a centros de salud para generar grupos de autoapoyo. Entonces la discusión es que, claro, efectivamente los padres presentan un rol que se va activando predominante en el trabajo productivo, y se tienen que presentar, se han venido presentando cambios en las tareas de cuidado durante el contexto de la pandemia, ¿ya? Esto confirma de alguna manera que la distribución de las tareas domésticas siguen organizándose de forma flexible, a pesar de que haya una mayor comunicación en las parejas, sobre todo con hijos pequeños, y que incluso compartan ideales de mayor igualdad. Los resultados evidencian que hay un involucramiento paterno en el contexto de la pandemia que lleva a aprender tareas de cuidado, ¿ya? Que previamente no realizaban, por ejemplo, hacer comidas con límites, pero también a continuar tareas que ya hacía previamente. De algún modo, en esas tareas que ya realizaban con anterioridad, lo que se vio es que son realizadas con mayor intensidad y que en algunos casos llevan mayores niveles de estrés. Hay una menor implicación dentro del listado de tareas de cuidado que les pasamos en integrarse en tareas escolares. Por otro lado, también se encuentra que estas labores de cuidado en que están participando los padres son más frecuentes e implican mayor preocupación y desgaste, ¿ya? Estas situaciones son conversadas más con las parejas que con otros espacios sociales. También hay una percepción limitada de apoyo de políticas públicas, ¿ya? Y de alguna manera aquí rescato un poco lo que en el texto señaló Norma Cipasay y Pérez Cortés. La corresponsabilidad de alguna manera no puede estar planteada únicamente en relación a las intenciones que algunos padres pueden tener. Las limitaciones yo creo que van en línea con lo que se ha dicho en estudios anteriores, respecto a ciertos sesgos que tienen las muestras, probablemente de clase media, niveles de ingresos medios, principalmente casados, con actividad laboral formal, con niveles educativos técnicos superiores, ¿ya? Es un estudio transversal que indudablemente también nos da una base para poder realizar estudios posteriores, sobre todo más en línea cualitativa. Quizá la discusión, y que después vamos a hacer, al menos de mi parte, son paternidades activas o conscientes. Son paternidades que fueron más transitorias respecto al contexto de pandemia, y ahí surge un poco la segunda pregunta, que creo que Martínez lo está abordando completamente. ¿De qué modo este involucramiento paternal continuó desarrollándose o se alteró en el retorno a la presencialidad, ¿ya?
Y por último, un elemento que sí también quería hacer mención es cómo políticas públicas pudiesen reforzar que este transitorio involucramiento o acercamiento pudiera también ser más estable. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por la presentación y por la exactitud en el tiempo de su presentación. Muchísimas gracias por eso. Le damos de nuevo la palabra a Camila Pires para nuestra quinta ponencia, nuevas subjetividades paternas en las redes sociales, análisis del discurso de padres franceses y brasileros en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta ponencia está a nombre de Camila Pérez García y de Larissa Pelucio. Entonces, Camila, la palavra. Muito bem. Larissa não pôde estar com a gente, então vou apresentar novamente. Estou encantada com as apresentações, muito boas, muito ricas. Bom, essa apresentação, ela foca, então, numa outra parte do meu estudo, da minha pesquisa de campo. Então, o contexto aqui, né, também para situar, na minha pesquisa de campo engloba França e Brasil. Então, aqui em cima é possível ver os momentos de restrições oficiais, então, na França, de março até o final de maio de 2020, e outubro de 2020 até dezembro de 2020, a segunda onda na França, com restrições rígidas. No Brasil, em março, em especial, restrições a nível nacional e depois governos locais. A minha pesquisa de campo, então, conta com uma etnografia que foi realizada parte na França, parte no Brasil, a investigação quantitativa que a gente viu previamente no Brasil, e uma etnografia virtual com perfis franceses e brasileiros. Então, entendendo que a paternidade, né, exercer a paternidade, uma paternidade ativa, cuidadora, engloba, inclusive, essa busca por uma identificação e pela criação de uma rede de outros pais, e entendendo que parte desses pais fazem uso das redes sociais para se expressar, então, para encontrar essa outra forma de subjetividade. Este estudo, então, se propôs a criar um perfil, então, aqui, pensando em metodologia, né, um perfil nas redes sociais que pudesse interagir com estes pais durante o período da etnografia virtual, coletar as publicações, acompanhar as publicações destes perfis. Aqui, situando, até no próximo slide tem isso, foram 14 pais que foram acompanhados nas redes sociais, mas especificamente a gente vai olhar o conteúdo no detalhe de 2 pais, sendo um francês e um brasileiro. Mas para acessar eles, foi criado um perfil nas redes sociais chamado Furando a Bolha, onde tinham alguns conteúdos de pesquisa sobre parentalidade e tal, e era possível, então, interagir com eles. Bom, entrando no detalhe, então, do que foi observado para esses 2 perfis especificamente, são perfis que foram criados em 2016, então, que já tem pelo menos aí 5 anos de conteúdo de engajamento virtual com essa proposta de dividir essa paternidade ativa, participativa. Eles têm, então, né, um número de seguidores aqui, 2.300 para o francês e 6.600 para o Brasil, mas que são, dentre os principais influenciadores digitais, eles estão entre um dos maiores que tenha conteúdo, um número aqui de postagens, né, 500 e 1.500 postagens. E aqui, especificamente para esse estudo, foi observado, então, 113 publicações do pai francês e 141 publicações do pai brasileiro. Como particularidade, o pai francês ele passou por uma transição de carreira com a chegada dos filhos, então ele sai do mundo corporativo e passa a ser palestrante, e a falar, escrever blog, escrever livro, e a falar sobre paternidade. E o seu perfil, então, é profissional.
ele posta algumas cenas da vida cotidiana, mas nunca mostra o rosto dos filhos. Já o perfil brasileiro é um perfil misto, então, por vezes é profissional e vai falar sobre empresas e sobre paternidade e parcerias, por vezes vai falar do cotidiano pessoal dele e, inclusive, mostrando o rosto da filha. Então, tem uma questão aqui de privacidade que é diferente entre estes perfis. E que se replica para os demais franceses observados e brasileiros também. Então, observando essas postagens, o que foi possível categorizar é que existe principalmente 3 tópicos, então 3 categorias de conteúdo que são explorados e usados por esses pais. Então, conselhos de paternidade, então como cuidar do bebê, reflexão do papel do pai, sugestão de livros e conteúdos, um pouco de vida diária, então o que esses pais fazem cotidianamente, os momentos de prazer em família e o impacto de confinamento, lembrando que a gente está exatamente nesse contexto de período, né? E ainda construções de comunidades. Então, tem uma busca de compartilhar histórias, inclusive de outros pais, de conectar diferentes pais e garantir uma interação síncrona. Então, tem lives, tem comentários, tem sempre essa troca virtual, criando essa rede de apoio de uma certa forma. Aqui a gente tem alguns exemplos práticos, então, como que são esses conselhos, o formato, essas lives para o pai francês, a vida diária, então, o cotidiano, e mesma coisa para o pai brasileiro, então, aqui, né, mostrando um pouco essa construção de comunidade, mostrando no trabalho, as parcerias que ele faz, as campanhas que ele participa, conselhos de paternidade e vida diária também. Então, como particularidades, pensando, né, França e Brasil, na França, nesse período de Covid, na França, os pais tiveram algumas políticas públicas, então eles foram beneficiados por essas ajudas sociais, essas políticas públicas, então tanto um salário, então eles eram obrigatoriedade de ficar em casa, né, nesses períodos a nível nacional, tinha essa obrigatoriedade de ficar em casa, mas eles recebiam 85% do salário, mesmo sem trabalhar. Nos períodos que, no segunda onda, já tinha as escolas abertas para as crianças, então tinha uma série de restrições, mas tinha tanto escolas quanto outras redes de apoio. Então, às vezes, tinha alguns espaços públicos que estavam disponíveis para as crianças participarem, então, praça, creche, que era possível esses pais levarem os seus filhos. Já no Brasil não teve ajuda social, né? Não tem para esses pais que são de classe média alta, eles passam a fazer teletrabalho, mas não tem como reduzir a carga de trabalho ou receber uma ajuda financeira. Bom, concluindo então, a gente vê aqui que a pandemia atua como um fenômeno acelerador desses mudanças de papel, apesar, né, de não ser determinante, vem evidenciar esse trabalho de cuidado na sociedade, mas aqui a gente vê também que, então, existe essa valorização do trabalho do cuidado e esses pais passam, então, a produzir um conteúdo em relação a essas atividades, né? Então, pensando aqui na cultura de convergência. O que a gente vê de observações principais, né, os achados da investigação. Estes pais, especificamente, eles buscaram, em algum momento, publicizar suas vidas. Então, tem essas parcerias com empresas, tem palestras e tudo mais. Se reconhecem como esses pais em construção, em aperfeiçoamento, mas é importante a gente observar que tem aqui uma publicização desta vida, desta forma. Em reelaboração dessa subjetividade, eles vão compartilhando o que eles vão aprendendo, mesmo, né, que tenha, e também compartilham que existem conflitos, contradições, mesmo em relação a si e em relação à sociedade.
Aqui como ponto de atenção, né, essa produção de conteúdo, fotos, vídeos dessa vida diária que é mais feliz, é o ponto 4 aqui, pode acabar reforçando que os momentos de cuidado ou os momentos mais complexos de choro, de crise com as crianças, não sejam responsabilidade desses pais. Ponto 3, voltando, a maioria desses conteúdos não tem a presença da mãe. Então vai ver no cotidiano, no lazer e tudo mais, e não tem essa mãe participando. O que pode ser problemático, né? Porque são casados, têm uma companheira. Ponto 5 aqui, as fotos, elas acabam sendo editadas, né? E isso pode contribuir para uma romantização também desse contexto. Um ponto final aqui, a tendência digital, então, ela foi observada entre pais de classe média e classe média alta, então, novamente, esse ponto de atenção. Esse movimento de criação de coletividade parece não ser replicado tão fortemente na vida fora dessas redes sociais, então eles buscam mesmo nesse ambiente de redes sociais. E essa profissionalização da paternidade pode ser um ponto bastante de atenção aqui, para que, né, não seja uma criação de uma realidade que não represente o cotidiano, né? Então, que não seja só uma mediatização desse papel paterno. Bom, é isso. Muitas gracias. Muchísimas gracias, Camila. En este momento, ya finalizadas las presentaciones y las ponencias de la mesa, abrimos el espacio de intercambio y de preguntas para poder generar la interlocución directa desde las iniciativas y lo que nos generaron las presentaciones. Vamos a empezar leyendo una primera pregunta que está en el chat. Permítame un segundo, yo la ubico aquí. La pregunta de Martín para Norma. Dice, muy interesante la investigación de Norma. En tu presentación señalaste que muchos de tus entrevistados lograron identificar la extensión de su jornada laboral como una condición que les impedía dedicar más tiempo al cuidado y la interacción con sus hijos e hijas. Me pregunto, ¿expresaron deseo de generar un cambio en sus dinámicas laborales o veían esa situación como un hecho imposible de cambiar? Entonces, Norma, no sé si tengas ahí la posibilidad de darnos pistas de respuesta, si tenías esa pregunta dentro de la investigación o solamente puede ser algo de tu reflexión en la experiencia presentada. Norma, ¿tienes tu micrófono cerrado? Que ya Fernanda nos apoya con el micrófono. Sí, un momento, estoy arreglando. Ahora sí. No sabemos qué pasó, yo estuve bloqueada ahí 2 momentos, video y ahora, por fin. Gracias, Fernanda. Sí, la pregunta que está ahí me rondando es exactamente el tema del trabajo, ¿no? El trabajo sabemos que es uno de los mandatos más fuertes de las masculinidades, ¿no? Trabajar y proveer. Delante desse fenômeno da pandemia, essa possibilidade de fazer diferente na vida, movendo algo com os homens, por mais do que isso, não? Mi tema de investigação na hora do doutorado é justo entender se as empresas cambiaram algo, não? Se os homens estão forçando esse cambio de alguma forma, se os protocolos de cuidados, vamos seguir falando da mamãe, permiso para a mamãe acompanhar seus filhos a médico, à escola, a cuidar, ou também vamos incluir os homens em isso, não? Eu creio que essa é uma grande pergunta e que temos aí na mão
Y claro, estamos observando experiencias puntuales, ¿no? Incluso Gary Barker, que es de Promundo, de Equimundo de Estados Unidos, habla de isso, de como cambiaram alguns modelos de trabalho, não? Os homens não querem mais quedar-se 10 horas trabalhando em uma oficina, não? O que podemos fazer de diferente disso? Então, eu creio que esse é um grande caminho aí de pensar, e estou super contenta de estar em esta mesa, como falava Camila, e como investigações que se acercam muitíssimo, que teremos experiências similares, mas também tenho perguntas aí para vocês que vou fazer pronto. Gracias. Norma, gracias, Norma. Sí, también coincido contigo y con las demás presentaciones en la sinergia que marca el tema y como en la posibilidad de ampliación de algunas de las ideas que al dialogar entre todas las ponencias se da. Yo tomé algunas notas alrededor de cada una de las ponencias, entonces quiero continuar con Norma para darle el mismo hilo de retroalimentación al ejercicio y poder ampliar en algunos minutos la conversación. De la presentación de Norma, quería provocar un poco ahí la reflexión con ella alrededor de cómo aparece el aprendizaje en situaciones de crisis para los hombres y para la sociedad, finalmente, ¿no? Pero esos aprendizajes, como bien lo presentaba Norma, se plantean en la dualidad de dos percepciones. El involucramiento de los hombres en las labores domésticas y del cuidado, y la sobrecarga de las mujeres que representan estas labores domésticas y tareas del cuidado. ¿Cómo poder suscitar que esos aprendizajes de la sociedad terminen en diálogos? O sea, un poco ahí la provocación a que reflexionemos alrededor de ese aprendizaje como sociedad, pero cómo desde esos dos extremos de percepción dual, cómo lograr que desde esos dos extremos, hombres y mujeres, dialoguemos. No sé, desde ahí provocarte. Sim, é provocar. Mira, nos quedamos mirando as respostas das parejas, sempre nos impactou a ausência de crítica em relação ao pouco equitativo que está a distribuição do trabalho, de cuidados, de tareas domésticas. Naturalizamos tanto a condição que quando o homem hace um pouco mais. Sabemos isso, né? É um grande número, não? Falamos depois, Camila, com essa apresentação das redes sociais, é interessante, porque durante muito tempo falamos dos homens, dos padres de Facebook, não? Que postam lindas fotos, mas não se involucram. Então, eu creio que o diálogo, a equidade para todos, não? Todas e todas, porque não percebimos, a pareja estava aí junto, fazendo a entrevista, os dois, um ao lado do outro, e claro, e quando analisamos o conteúdo, percebíamos que nem sequer percebiam que havia uma defasagem tão grande, não? Então, esse diálogo é para todos nós, porque naturalizamos o cuidado como algo feminizado, que faz parte de uma rotina das mulheres, e que bueno que encontramos um bom homem para cuidar, que seja cuidador, não? E ao revés, e sabemos que, por outro lado, os homens contestam todo o tempo que querem estar cada vez mais involucrados com esse cuidado, e aí teremos que retomar a primeira pergunta sobre o trabalho, e é justo esse trabalho que atravessa nossas vidas, não? Pero nós outras mulheres também estamos trabalhando 10 horas por dia e cuidando igual. Então, aí alguma coisa desse diálogo que não nos liga, não? Pero muchísimas gracias, Norma. Gracias. Muchísimas gracias por abrir la posibilidad de encontrar esas pistas de diálogo. Creo que esa es la tarea, y creo que la mesa misma nos va mostrando cómo esas pistas de diálogo se sitúan desde las mismas ponencias que se han presentado. Entonces, muchas gracias. Dándole un poco el paso al comentario a la primera presentación de Camila, a propósito de donde nos deja Norma pensando alrededor del cuidado, pues finalmente en la presentación se logra evidenciar cómo el cuidado puede ser un catalizador de cambios, ¿sí? De cambios de prácticas de los hombres, pero también de un cuestionamiento cultural alrededor del orden de género, ¿sí? que nos entregan a hombres y mujeres. Resalto como muy interesante alrededor de la presentación de Camila los puntos observados que nos marcan, ¿no? Los imaginarios, lo simbólico y lo cotidiano. De alguna manera, esos elementos que brindan en escenarios comparativos
nos marcan pistas en esas dos líneas. A los hombres desde el ejercicio de nuestras prácticas y a la sociedad en el cuestionamiento del orden cultural. Desde ahí un poco la provocación a Camila para ampliar hasta dónde el trabajo o los estudios sobre varones y masculinidades empiezan a generar dos focos de perspectiva. El trabajo directo con hombres y el interpelar la norma social que es construida por todos, todas y todes. Entonces, la provocación y unos minutos para que la provocación haga efecto en Camila. Micrófono, Fernanda. Isso. Sim. Uma provocação é fundamental, né? Para a minha pesquisa, especificamente, eu parti de algumas referências para pensar, né, a partir da antropologia do sensível. Então, né, para pensar as práticas, e aí tendo Mauss, né, Marcel Mauss como referência para pensar as técnicas corporais, então o que esses homens fazem, quão incorporados são essas ações, né, esses movimentos. Então, para pensar a prática, ele já fazia um pouco essa correlação ali, não só, né, Marcel Mauss, mas já fazia essa relação de quais são os movimentos que foram incorporados ao longo da infância, ao longo, né, da adolescência, ao longo da vida. Então, para mim, foi muito direto nesse lugar do que sabemos, do que estamos dispostos a enxergar e a fazer parte dessa nossa socialização anterior, né? Então para mim, fez muito sentido aprofundar nessa investigação, né? Aqui eu não trago os resultados finais do material do mestrado, mas basicamente essa é a pergunta central da pesquisa, a partir, né, aprofundada com a etnografia, acompanhamento e tal. Eu acho que é isso, né? Assim, é fundamental essa interconexão mesmo, né? Essa conexão entre a prática e as dimensões psíquicas, né? Simbólico. Eu acho que eu não te respondo exatamente, porque continua sendo uma pergunta muito complexa, mas acho fundamental. É isso. Gracias, Camila. Muchísimas gracias, Camila. Esa es la idea, generar esas conjeturas que quedan patinando en la cabeza y esperemos que den más pistas. En el orden de las presentaciones, entonces hablemos con Martín Olivo. Ahí tengo varias preguntas para Martín. Tenemos varias aquí, tengo una. En el estudio realizado que hiciste, ¿lograste ver el análisis de particularidad de los padres de primera infancia en relación con los de otras edades, grupos etarios de infancia de 6 años, o en contraste con 7 o 12 años, más hacia la adolescencia? Esa es una pregunta que surge, ¿no? Pues porque a veces situamos la relación de la paternidad en los hombres y hay tendencias frente a los rangos donde entramos en diálogo con ese ejercicio de la paternidad. Entonces, si de pronto ahí tienes alguna mención. Entonces, te voy a hacer la otra, porque de pronto puedes hilar el comentario, ¿no? Esta tiene que ver un poco más, me llama mucho la atención, cómo los hombres que haces con los cuales haces tu trabajo son de perfiles de masculinidades muy tradicionales. De alguna manera responden a un rango de expectativa de esa masculinidad tradicional, ¿no? Y me generaba una de tus reflexiones finales, me generaba una pregunta que es la provocación para ampliar, ¿no? Tú mostrabas cómo no necesariamente se llegaba al involucramiento paterno, pero sí se daba cuenta
de una sensación de mayor presencia en las labores, ¿no? Me generaba a mí una pregunta y es, ¿será que esa presencia está en función de acentuar la autoridad en el contexto de la familia? ¿O puede estar ligada a otro tipo de presencia? Sería la presencia de la autoridad lo que me hace sentir que puede dar respuesta a esas expectativas masculinas que la familia implica y que eso sea una respuesta al no involucramiento paterno, pero sí a la sensación de estar allí en el momento en que me llaman como patriarca de alguna manera. Lo dejaría por ahí y solamente felicitaría la rigurosidad metódica para poder corroborar a veces esto que suena tan abstracto. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Román, por acercarme a estas preguntas. Bueno, voy por orden. En relación con la primera, respecto a las diferencias de edades, sí es verdad que tengo diferencias de edades de los hijos en la muestra de varones con las que estuve trabajando, diferencias notables, ¿no? Entre bebés de 6, 8 meses hasta 10 años. 10 años en realidad es de esta muestra que tomé para esta ponencia, la edad máxima que aparece. Sí es verdad que hay diferencias, por supuesto, no es algo en lo que me detuve para analizarlo en esta ponencia, de hecho los casos también que traje son casos en donde los niños ya asistían a una institución escolar y es muy distinto, por supuesto, la lógica cuando todavía no asisten a una institución escolar o no están institucionalizados, y sí es algo que voy a tomar o tener en cuenta para futuros análisis. Pero bueno, tomando esto de las diferencias de edades y sobre todo que una parte importante de los casos que entrevisté también tenían a bebés y tuvieron bebés en la pandemia, bueno, ahí veía muchos puntos de conexión con algunas cuestiones que mencionaba Norma también en su trabajo, ¿no? Esto de entender o pensar la pandemia como algo que les dio una oportunidad que no hubieran tenido de otra forma, ¿no? Porque independientemente de que los casos que yo estoy analizando son, de vuelta, varones que trabajan en empresas que tienen políticas de flexibilidad, que son también amigables para con los varones padres, en relación a licencias amplias, en relación a permisos laborales para ausentarse y demás, la pandemia para muchos significó una oportunidad única de poder estar viendo y vivenciando el crecimiento cotidiano de sus hijos en esos primeros días de vida, estar frente a lo que es la primera palabra, estar frente a lo que es el primer gesto, la primera vez que caminan, y eso ellos lo ven como algo que no tiene comparación, y lo agradecen a la pandemia, ¿no? Respecto con la otra pregunta, entiendo lo que me decís respecto de las masculinidades tradicionales, pero yo no pensaría a estos casos como dentro de lo que llamaríamos masculinidades tradicionales. Sí es cierto que encarnan quizás el típico sujeto más privilegiado dentro de lo que es la estructuración de jerarquías en un orden de género, ¿no? Porque son varones cis heterosexuales que tienen a sus hijos con la misma pareja con la que se casaron, ni siquiera es que tuvieron divorcios o separaciones en el medio. Pero bueno, se da por un lado la situación de que en todos los casos son familias de doble proveedor, quizás la diferencia sí es que en algunos casos son full time ambos y ambos con proyección de carrera, ¿sí? Mientras que en otros, en cambio, quizás la proyección de carrera solo la tienen los varones. En los casos en que ambos tienen proyección de carrera, ahí es muy fuerte el discurso de sus parejas, y tienen parejas que separan, si bien quizás no son necesariamente feministas, sí separan desde posturas de reivindicación de los derechos de las mujeres, y les marcan la cancha a ellos, ¿no? Entonces, eso a ellos los hace negociar un montón de aspectos y también reflexionar sobre su propia posición. En ese sentido, sí me parece, al menos la muestra que yo tomé, que de vuelta es una muestra muy particular, varones clase media, universitarios, que tienen acceso a la cultura urbana, que tienen parejas que están vinculadas de alguna forma con el movimiento de mujeres y feministas, bueno, tienen una actitud muy reflexiva también respecto de su propia vivencia de la masculinidad y su propia vivencia de la paternidad. Entonces, yo no sé si los situaría como parte de las masculinidades tradicionales. Sí, quizás en una de las posiciones más jerárquicas dentro del orden de género y mayor privilegiadas. Eso sin ninguna duda. Y quizás sí esas nuevas formas de hegemonía que, no sé, que piensa Joaquín Espiazu, por ejemplo, ¿no? Cuando piensa estas nuevas formas de hegemonía de la masculinidad que habilita ciertas formas o ciertas prácticas que antes no estaban habilitadas, como ser más sensibles en el cuidado paterno. Y en relación con eso, la segunda cuestión sobre el tema de la presencia, yo no asocié tanto la presencia al tema de la autoridad, pero sí a algo que tiene que ver quizás, o que yo lo suelo pensar, con algo que Tronto menciona como una de las dimensiones que se pueden pensar como masculinas de los cuidados, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión de la protección.
ellos sentían que eran importantes por estar en la casa y por poder estar frente a una emergencia. Y lo que más decían era, la puedo llevar al médico a mi mujer, puedo llevar al médico a mi hijo, si pasa algo puedo estar ahí. Y eso los hacía sentirse presentes e importantes, o sea, poder cumplir con el rol de ser un bombero, para poner una figura metafórica, pero que tiene que ver con alguien que está ahí para resolver un problema y que solo lo puede resolver él, ¿no? Y la metáfora de, puedo llevar a mi mujer al auto frente a cualquier emergencia, bueno, habla de ese rol, es un rol de protección. Uno también lo podría llegar a pensar como una dimensión de los cuidados, ¿no? Pero no aparecía tanto la cuestión de la presencia como autoridad, al menos no en no sé, en los relatos que tuve y con estos casos. Bueno, creo que con eso más o menos fui respondiendo un poco a ambas preguntas, así que muchas gracias para ayudarme a seguir reflexionando. No, a ti, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, con Carlos tenemos varias preguntas, aquí tenemos algunas en el chat, entonces voy a empezar leyendo las que llegaron por el chat. Pregunta de Martín para Carlos Reyes. Muy interesante la exposición de Carlos. ¿Podrías ampliar un poco sobre la forma en que entiendes la paternidad activa y la paternidad consciente? Son dos términos diferentes para descubrir las formas de vivir la paternidad. ¿En qué se diferencian? Bueno, ahí hay como una suerte de varias preguntas. Voy a leerte también la siguiente, Carlos. Esta pregunta la hace la doctora Sara García. Dice Carlos Reyes, disculpa, entré tarde a la mesa, pero me interesa mucho tu tema. Si observaste paternidad consciente en pandemia o no, respondiendo parte de la pregunta de tu estudio. Ok, hasta ahí vamos. Y para darte como toda la evolución, para que Carlos también arme su discurso de provocación, yo tenía varios elementos allí, ¿no? Uno, rescataba como el de Carlos, la virtualidad nos daba la posibilidad de equiparar condiciones a nivel global, ¿sí? Nos genera un ambiente global al poder permitirnos comparar España y dos países latinoamericanos. Y entonces me hacía la pregunta y me surgía cómo esa comparación cultural también tiene que ver en la posibilidad de los modelos de desarrollo, que finalmente también están globalizados, y a los sistemas económicos que los países responden. Sin embargo, las expectativas cambian. Y creo que en esa lectura de las expectativas de los hombres frente al rol paterno, lo sitúa muy bien Carlos al hacerlo desde la perspectiva de la política pública, ¿no? Entonces, ahí un poco tú lo tocabas en las reflexiones finales, pero creo que es interesante para nosotros, desde el escenario en que nos situamos, darle un poco más de vuelo al asunto, ¿no? Y es como hasta dónde la política pública de paternidad corresponde a las transformaciones en las prácticas de las familias y de los hombres, o por el contrario, son las prácticas de las familias y de los hombres las que impulsan las transformaciones en las normas de políticas públicas. O sea, esa diatriba en el diálogo, ¿cómo la evidencias tú? Si son los cambios estructurales de política pública la que están favoreciendo el cambio en la práctica cotidiana, o son los cambios de la práctica cotidiana lo que están haciendo un llamado a la transformación y a que emerjan políticas públicas. En temas de paternidad, obviamente. Entonces, Carlos, la provocación y ahí las palabras. No te escuchamos. Gracias, Fernando. ¿Ya nos ayuda? ¿Ya nos ayudan? Listo, Carlos. A ver, la paternidad activa, como se entiende en este trabajo, tiene línea con el involucramiento paternal, el que se generó más en un contexto pandémico. O sea, mayor presencia, mayor interacción con los hijos, con la pareja, ¿ya? Y por lo tanto también mayor presencia en las tareas del trabajo reproductivo, en lo que concierne a la cotidianidad, ¿ya? Sobre este trabajo reproductivo. Por eso a mí me llamó la atención en la respuesta que entregué sobre aquellos hombres que decían de las tareas que aprendimos, no de las tareas que ya veníamos realizando. ¿Ya? Entonces, había tareas como poner límites, que para mi punto de vista es indudable que requiere una guía de la pareja, ¿ya? Y que para mí es más valorable o puede tener una valoración distinta que aprender a cocinar, ¿ya? Que también es otro elemento, pero que indudablemente
tiene un aprendizaje distinto en ese contexto pandémico. La paternidad consciente va más allá de la estabilidad o inestabilidad que involucra ciertos contextos que posibiliten un involucramiento o no, sino que tiene que ver con un cuestionamiento, ¿ya? Un cuestionamiento que tiene que ver de su propia experiencia de padre, pero también de la propia experiencia que recibió como hijo de un padre, ¿ya? O de una figura paterna. Entonces, ¿de qué manera quieren modificar también esa transmisión, esos valores y esos patrones, generalmente asociados, por ejemplo, a una paternidad más hegemónica, ¿ya? Y de qué manera la quieren modificar? Y eso entra, de algún modo, en un análisis, sobre todo cuando es padre por primera vez, ¿ya? Con como se ha dicho, una pareja más estable, y donde ese padre tiene también ciertos recursos y capital social. Ya tiene recursos económicos, académicos, etcétera, etcétera. Entonces, y la paternidad consciente también pasa entonces por ese cuestionamiento de la experiencia que ha recibido, de lo que quiere y no quiere repetir, ¿ya? Incluso del vínculo que puede tener con otros padres, ¿ya? O con otras parejas, o con sus propias familias. Pero también creo que es importante una dimensión más amplia, que va relacionado con la pregunta que decía Román después, de un cuestionamiento al sistema social, ¿ya? A estas nociones de igualdad que puede compartir con su pareja, pero que en el fondo en la práctica no ocurre, ¿ya? Y también sobre los apoyos que políticas estatales o empresariales puedan generar y las restricciones que puedan tener para modificar, ¿ya?, su ejercicio de paternidad. Entonces, claro, y aquí enlazo con la segunda pregunta, una paternidad en pandemia, lo que se promovió fue un involucramiento, ¿ya? Pero no una... Ahora, ¿eso puede llevar a una paternidad consciente? Claro, eso es algo que tenemos que analizar ya fuera de este contexto pandemia, y yo creo que Martín ahí está dando ciertos pasos para preguntarnos si esa paternidad que se puede cuestionar, por ejemplo, en el ámbito laboral o el ejercicio o su dinámica laboral, puede llevar a otros cambios, ya que sean más permanentes. Yo no entiendo tampoco la paternidad consciente en el sentido de una corresponsabilidad, lógicamente, sino que es cómo se involucra, más que en el listado de tareas que hace o no hace, ¿ya? Y de qué manera esas tareas de cuidado que hace le hacen un sentido, ¿ya? Y puede sentirse satisfecho o insatisfecho, un poco como lo que planteaba Camila en el primer estudio. Ahora, en esta comparación cultural, efectivamente tuvimos que poner sujetos participantes muy similares, con niveles de ingresos muy similares, clase media, entonces ahí está lo sesgado también de la muestra, que es limitación, pero que tuvimos que hacerlo así para hacerlo más transcultural. Claro, nos dimos cuenta que este sistema español, por ejemplo, ahora provee 4 meses de licencia paternidad. Y que esos 4 meses no se pueden tomar, solamente un mes se puede tomar al mismo tiempo que la pareja. Entonces, claro, son otras condiciones que posibilitan que durante 2 años o más, las personas, los padres se puedan ir tomando ciertos permisos, pero que tengan relación con un ejercicio de paternidad. Indudablemente que nosotros aquí en América Latina estamos en la luz de eso todavía, ¿ya? O sea, todavía tenemos 5 días de paternidad y algunos tendrán 10 y algunos aspirarán a 15, es un ejemplo, ¿ya? Para no situar todo en temas de licencia de paternidad, para referir cómo también los contextos van analizando, van identificando, van reconociendo la figura de la paternidad, ¿ya? Y ahora, en ese punto, las prácticas cambian políticas públicas, las políticas públicas cambian prácticas. A mí la impresión que me dio que en el contexto español, las prácticas posibilitaron entonces que hay una política pública que se ponga a tono con las prácticas, ¿ya? Y que indudablemente, por ejemplo, con el permiso de paternidad, no sea en una dimensión mucho menor que el de maternidad. Entonces, hubo movimientos, hubo práctica, hubo estudios académicos también, que vienen dándose desde hace más de 10 años, en donde ponía la necesidad de que las políticas públicas posibilitaran que estas nociones de igualdad que tienen muchas parejas pudieran entonces propiciarse, ¿ya? A través de espacios que puedan compartir y que puedan ser espacios protegidos y espacios que puedan contar con un respaldo
del gobierno. Ahora, en América Latina, y situándolo en los países de estudio, Chile y Ecuador, claro, uno podría plantearse, ¿realmente la política pública está escuchando estas prácticas? ¿Ya? Porque de alguna manera, a mí lo que creo que es importante no situar esa, como decía en algún momento Norma, esa sobrecarga en las familias, ¿de qué manera fueron acompañadas en pandemia? Más allá de la pregunta. Entonces nos podríamos preguntar, no, muchas veces las políticas públicas generaron mayor inestabilidad, generaron mayor vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto latinoamericano, que lo voy a ampliar un poquito, pero puede que haya diferencias, no necesariamente esas prácticas están siendo reconocidas, o están siendo visibilizadas, o están siendo reforzadas. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando hay contextos que no lo ven, que no lo refuerzan, entonces indudablemente la práctica puede quedar en una experiencia individual, ¿ya? O en una experiencia que se puede compartir con un vecino, con un compañero, pero queda hasta ahí. Creo que por el tiempo lo voy a dejar hasta ahí, Juan. Evidentemente, Carlos, hay toda una provocación en la conversación y esa es la idea. Pero pues sí, tienes razón, hay que acotar en el tiempo. Nos queda la retroalimentación para la última ponencia, la que nos brindó Camila de nuevo. Entonces quiero, antes de leer la pregunta que Martín ofrece en el chat, quiero empezar la provocación para esta ponencia alrededor de la metodología, evidentemente. Las categorías que situabas en la lectura que hacías, de alguna manera proporcionan una ruta de aproximación dialógica a esos nuevos ambientes de socialización que se presentan, ¿no?, en los entornos virtuales. Entonces, desde ese elemento, me parece importante situar la primera pregunta que hace Martín. Martín dice, además del análisis de contenido publicado por los padres en redes sociales y del seguimiento de sus actividades, realizaron entrevistas con sus seguidores para conocer cómo es la recepción del contenido que producen. Es como parte de la duda que queda allí. Muy interesante y novedoso el trabajo y felicitaciones. Entonces, y hay otra pregunta por aquí que tenía yo ahí, y es ¿cómo leer que los hombres muestren la cotidianidad de sus espacios privados en redes públicas en relación a la construcción de la masculinidad, la paternidad y el cuidado, sin que eso no denote otro escenario de privilegio? Entonces, Camila, algunos minutos, ya estamos próximos a cerrar, entonces contigo. Ok. Talvez eu não entenda 100% a pergunta, tá? Mas eu vou tentar responder à medida do possível. Então, para a primeira pergunta de Martim, em relação a ter entrevistado os seguidores, não entrevistei os seguidores, mas como essa pesquisa, ela, né, tomou, no fim das contas, 18 meses, eu pude interagir com diferentes pais que tinham essa produção de conteúdo nas redes sociais. Então, acabei entrevistando alguns pais que eram seguidores e que faziam parte dessa rede. E eles se apoiam, né? De fato, cria-se uma rede de identificação mesmo, e eles interagem entre si e vão, enfim, impactando outras pessoas, mas assim, tem como se fosse, né, um público cativo. Então, acabo entrevistando diferentes pais deste público cativo. E tem uma certa padronização, então, né, uma certa repetição do tipo de conteúdo que é valorizado, que é estimulado, que é trocado, tanto entre os pais brasileiros quanto entre os pais franceses. E até uma das conclusões é que, assim, tem muita similaridade, apesar da gente estar falando de né, uma diferença sociocultural e geográfica considerável, é como se tivesse uma certa padronização ali das pautas. E eu até achei muito interessante essa mesa, porque o que vocês trouxeram, né, em diferentes trabalhos, em diferentes países, de ter ali, né, ter cada vez mais acessibilidade, compromisso,
né, depois da pandemia, ou a sobrecarga, né, que Norma traz, materna, continuar ali presente, e também a fala de Carlos, muito bacana, né, essa reflexão entre ativa e consciente. Então, assim, apesar de não ter entrevistado os seguidores, eu vejo que existe essa similaridade deste perfil específico de pais, então, cuidadores. Acho que esse é o ponto. O segundo ponto, que era a pergunta é quanto que a gente não está falando, né, de um outro perfil privilegiado, né? Entendi que era essa a pergunta. Se não foi, por favor, me corrija. Definitivamente, eu diria que a gente está falando de um público privilegiado. No Brasil, né, toda a amostra se concentra em pais de classe média alta, tanto na amostra de etnografia presencial, quanto na amostra virtual. Mas, por exemplo, no Brasil, e aí até linkando com essa última pergunta para o Carlos, a gente tem uma política pública de extensão da licença paterna para 1 mês, mas só para empresas que aderem a um programa chamado Empresa Cidadã. Só 2% de todas as empresas do país estão aptas para aderir a esse programa. Então, assim, é o cúmulo do absurdo, e ainda é um programa que adere voluntário, e tem uma grande parcela dessas empresas aptas que não aderem. Então, assim, pais que possuem, né, possibilidade material, tempo, tudo para exercer essa paternidade cuidadora, já é uma minoria extrema, né? E aí aqueles que se propõem, têm essa reflexão, menos ainda. Então, eu diria que, sim, estamos falando de um perfil bem privilegiado. Okay. Vale, Camila, muy bien, muchísimas gracias. Creo que la posibilidad de esta ampliación en las ideas al final también nos da también otro horizonte de posibilidades. Hubo algo que pasé por alto, disculpas por eso, y fue presentarme. Mi nombre es Roman Alexis Huertas. Les saludo, les acompañé y les saludé desde Colombia. Estuve moderando, hago parte de Main Care, de la campaña Main Care, y soy el referente en Colombia de la campaña. Y pues hago también parte de algunos grupos de masculinidades y demás. Quisiera no cerrar sin antes decir que la conversación ha generado muchas preguntas, y antes de dar la palabra a Norma, que está alzando la manito por allí, quería proponerles algo, y es, dada la sinergia que se da en la conversación, sería muy interesante plantear los retos, no desde cada uno de los trabajos, sino de los retos frente a la mesa misma, ¿no? Nuestra mesa alrededor de la paternidad y el COVID. Entonces, si alguna o alguno quiere abrir el micrófono para plantear el reto o escribirlo, es el momento, y con eso cerraríamos y daríamos conclusión a la mesa. Entonces, de nuevo, les devuelvo el micrófono y la palabra. ¿Alguien quiere? Norma tenía la mano levantada, ya no. Sí, pero fue antes de hablar sobre un reto, pero no, porque me interesó, es súper interesante porque estamos cruzando ahí las diferentes investigaciones que habla, que tiene un punto muy central, por ejemplo, las elecciones de las tareas de los hombres, como hablaba Camila ahí, y también Martín, no son aleatorias, ¿no? Están súper vinculadas con la división sexual del trabajo, que está vinculado con la salida del hombre para el público, la mujer para el privado. Entonces, encontramos mucho más hombres indo a las compras durante la pandemia, pero ¿quién hizo la lista? Essa é a grande pergunta, né? A lista que foi feita em privado, quem será a lista, quem gestou isso? Então, não sei, eu penso que pensar num reto desta mesa é interessante, mas também pensar como Menker, se poderíamos tomar aí um grupo de trabalho ou algo que podamos nos conectar com outras pessoas que estão trabalhando no tema de paternidade e os cuidados e nos conectarmos, não? Em outras formas também. Isso, um gosto. Muito obrigada. Muchas gracias, Norma. Vamos a ver la posibilidad de que nos compartan nuestros correos electrónicos desde la mesa principal, pues para no exponer los correos electrónicos en el chat público, entonces esto queda grabado y cosas así.
Entonces, alguien alzó la mano. Creo que la volvió a bajar. ¿Era Martín? Não, eu levantei a mão só para Claro. aplaudir a ideia de Norma. Ah, ok, vale, gracias, Camila. ¿Alguien más quiere intervenir, formular algún tipo de reflexión final en clave de reto? No, el reto entonces sería conformar ese grupo, que me parece un gran reto, ¿sí? La posibilidad de dialogar alrededor de este tema específico, rompiendo la barrera de las fronteras de países, seguramente nos va a dar también miradas como pueblo latinoamericano frente a lo que demanda este tema, desde la particularidad de nuestros discursos y de nuestras sociedades. Entonces, quiero dejar por ahí, recordar que esta grabación será encontrada luego en los canales de YouTube para que puedan circularla y de nuevo volver a la conversación. Creo que hay muchos elementos para retroalimentar sus trabajos y las reflexiones que como colectivo nos traen a esta mesa de paternidades y COVID-19 en el marco del 8º coloquio de estudios sobre varones y masculinidades. A todas las ponentes y los ponentes, mil gracias por sus intervenciones. A quienes estuvieron del otro lado, también gracias por su participación y acompañamiento. A nuestro soporte técnico, gracias. Y con esto daríamos por finalizada y daríamos el cierre a la mesa. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sería relevante, no sé, yo le preguntaba a Román si pudiéramos tener los correos electrónicos, pudiéramos compartirnos nuestros correos electrónicos, ya que son investigaciones que están en curso y probablemente en algún momento podríamos continuar. Ok. No sé, parece que Norma se fue.